En el programa de la primera edición de Guitarbera, en el año 2002, se podía leer que en Guitarbera Villanueva se muestra, se enseña a sí misma y a nosotros mismos y a todas las personas que nos visitan. Esto que hemos dado en llamar rincones pretende ser una mínima muestra de lo que Villanueva atesora, una mínima muestra para compartir belleza en un lugar mágico como es la Vera. Dice, oiga, aquí para mear, viene usted a aquella puerta. Se va para la puerta, él pensaba ya mear en la puerta. Pero la suerte es que salía otro señor del bar que llevaba las escaleras siempre y se asoma y ve el agujero de una taza turca de esas bajas que con los dos reposapiés que parecen las huellas de la luna. Y pues será aquí. Dios, las prisas. El que va a mear y no se ve es como el que va a la escuela y no lee. Pero bueno, siguió. Y ya cuando ya iba a no se relaja, ve la cadena. ¿Y esta cadena para qué será? ¿Y para qué será esta cadena? Total, que ya acaba, se guarda la merienda y tiro de la cadena. Tira de la cadena, empieza a salir agua, el que se cree que lo ha roto, se pone ahí en la línea tapándola y dice, aquí cuando la damos todo, yo me voy a acostar esa labor. Estuvo el hombre toda la noche aquí pendiente de que viniera el agua. Dice, hostias, calamares. Y se echa un plato de calamares, así, con copete. Y se come el primero y puso una cara así como una cabra asoma un barranco. Dice, venido ya no lo verá. Ni los calamares son calamares, son cebolla. Pero es que claro, ¿a quién cojones se le ocurre rebozar los aritos de cebolla? Hostia, eso no se hace. El pobre. Es que la gente no es que fuera ignorante, es que no había medios y ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado. Serrana, si tú me quieres.